Muchísimas bendiciones a todos aquellos que nos escuchan. Para nosotros es un enorme gozo poder compartir esta plataforma de enseñanza con los que Dios va a permitir que en este momento nos escuchen o los que van en camino. Dios mío, María, ¿cuánto tiempo yo tenía que no venía a esta plataforma? Señora, oigan la voz de María. ¿Cuánto tiempo, María? A ver. Tenía unos cuantos. Sí, tenía como 4 semanas que no podía venir, pero ya gracias a Dios estamos por acá. Valen en esta ocasión no nos acompaña, está haciendo una que otra de sus asignaciones en la tierra. Tenemos a Guillermina Solano con nosotros. Guille, bendiciones. ¿Puedes saludar a los que nos escuchan? Claro que sí, bendiciones para todos aquellos que en este momento están sintonizando a Cielo 104.7. Para mí es un placer estar aquí con todos ustedes después de 4 semanas, ni recuerdo bien, pero unas cuantas semanas ahí. Hubo alguien que me acaba de mandar por las redes de que yo espero que ustedes hoy tengan programa, porque si yo fuera el productor de ese programa, las pongo en cintura. Y qué disciplina. Pero por aquí estamos. Bueno, Valentina no está aquí en esta tarde, que es la chica de la minuta. Bueno, tú pudieras ser la última que estuvo aquí. No, yo no estuvo Valentina sola. Valentina, ay, Sí, vale, la pobre Valen, we miss you. solita. Pero hoy, el tema de hoy es bien interesante porque tiene justamente que ver con qué determina la sanidad nuestra. ¿A qué le llamamos sanidad o qué la está determinando? Muchas personas van en el camino, van escuchando y quizás no le han dado sentido a todo el tiempo en el cual han estado en ciertos procesos. Algunos están en dolor, otros están en sufrimiento. Unos han alargado el tiempo de la sanidad, otros por sabiduría divina lo acortaron. Entonces, ¿de dónde sale el factor? ¿Cuál es el factor realmente que hace que te den de alta de un proceso, que te den de alta y te digan váyase? Esa de alta que uno muchas veces cuando está en el hospital tanto necesita, y sobre todo cuando ya tu cuerpo empieza a sentirse bien y lo que quieres es estar fuera. Así es. Tú preguntas, ¿a qué hora llega el médico? ¿Qué tanto tiempo le falta? ¿Los registros dónde están? O sea, tú empiezas a inquietarte porque ciertamente tú sientes que ya no quieres estar ahí. Y hay personas que pueden espiritualmente estar en esa misma situación, donde algo les está diciendo a ellos, ya tú estás para salir del hospital y contar las maravillas, como aquel gadareno, a quien Jesús en un momento le hizo saber, vete y di ya lo que yo hice contigo. O sea, ya no hay cadenas, ya no hay ataduras, ya yo te puse las ropas, ahora vete y muestra realmente. Pero fíjate qué cosa, pastora, que usted hablaba de cuando un enfermo está en un tratamiento, pero para que un tratamiento sea eficaz, las personas tienen que tomarlo a la hora precisa. No se puede saltar. Porque si usted se salta a las horas que el médico le indicó que debe tomar el medicamento, usted puede hacer un rebote o puede hacer una resistencia. Por eso es que en el hospital la medicación no depende del que está acostado, sino del que sabe administrar los recursos que el médico instruyó. Díganse las enfermeras. Y Dios tiene muchas personas en este tiempo que están haciendo esa labor, poniendo medicamentos sin que la gente se dé cuenta. Lo hacen a través de una palabra, lo hacen a través de una acción, porque hay muchas personas que no se dan cuenta que Dios está utilizando recursos normales y naturales para hacer una obra de sanidad en nuestra vida. Hay muchas personas que están como esas enfermeras, poniendo medicamentos que duelen. A veces duelen, a veces no gustan, a veces, oye, yo no quiero que nadie me venga a poner ese medicamento que cuando yo siento que el líquido entra, está doliendo, te pica y duele. Entonces Dios, a su iglesia santa, usted que está escuchando y usted sabe que usted es iglesia del Señor, a usted le pueden estar poniendo medicamentos del cielo sin darse cuenta y Dios está provocando en ti que en ti se efectúe esa transformación para que Cristo sea glorificado. Y que en muchos momentos, cuando estamos en ese proceso, en caso de que usted haya tenido una intoxicación, cuando se viene a hacer lo que es esa abstinencia, fíjate que cuando la gente está siendo ya sanado, es que hace esa reacción y siente que ya no puede más, y es ahí donde está próximo yo a culminar o a liberarse todo eso que hace que usted no pueda sanar. Y hablando de sanidad, me llama la atención, Job. Estábamos escuchando hace un momentito una enseñanza muy nutrida, de mucha bendición. Y me llamó la atención el pasaje que el pastor citaba y yo dije, mira, Guille, esa es una realidad. Vamos a traerlo hoy en Vida Abundante. Y quitó Jehová la aflicción de Job.
Pero ¿cuándo la quitó? Cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Muchos conocemos la historia de Job. Nadie quiere sentirse en los zapatos de Job y nadie quiere ser Job, aunque lo hayan conocido en el primer verso como el varón justo. Exacto. A todos Sí, nos porque gusta eso es lo hablar, único que miramos. a muchos nos gusta hablar de la justicia del varón, de ese varón, pero a la hora de pensar en que nos pueda caer todo lo que Job vivió en honor a la verdad, realmente no queremos. No, y creo que en este tiempo estaríamos nosotros dispuestos a vivir eso mismo. Independientemente de que estemos dispuestos, cuando estamos en la soberana voluntad de Dios, más nos vale realmente que aceptemos lo que Dios dispone, porque de lo contrario nos va a pasar, como dice las Escrituras. ¿Puede determinar Dios algo y que esto no acontezca? O sea, todo lo que Dios ha permitido en la vida de sus hijos es algo que Dios ha determinado. Dios lo ha, en su voluntad está trazado. Y si tú eres hijo de Dios y tú fuiste llamado para ser ese que ama a Dios, y a los que aman a Dios, todas las cosas se les ayudan a bien. Definitivamente lo que estás viviendo va a ser tornado para bien, aunque ahora no se vea. Sí, y aunque en el momento pues no lo entendamos, y muchas veces no se trata de entender, sino de obedecer. Cuando se nos presentan esos escenarios donde tenemos que soltar y entregar la túnica, muchas veces no queremos quitárnosla. Tú sabes que hay estados donde no importa que quieras, simplemente va a acontecer. Por ejemplo, cuando Lázaro murió, a Lázaro no le preguntaron si le iban a quitar o si le iban a poner el manto. Hay momentos a nosotros, yo no sé si te ha pasado a ti, pero hay momentos donde yo misma he dicho, wow, Señor, definitivamente en esta vuelta ni me preguntaste, ni me consultaste, ni me dijiste, ni me avisaste, simplemente hiciste lo que a ti te plujo. Y en medio de esos escenarios, si tú no conoces quién es Dios, pues la naturaleza humana te va a mandar señales erróneas, te va a mandar señales de que realmente que te equivocaste, que Dios no estaba, y a veces solemos pensar que nos quedamos solos, sí, porque no sabemos mirar a quienes Dios puso a nuestro lado. Y justamente me llama la atención el escenario en el que Dios coloca a Job con la asignación de orar, porque Dios le estaba llamando amigos a quien posiblemente Job terminó viendo como sus enemigos por sus acciones. O sea, las acciones de los tres amigos de Job en cualquier escenario pueden ser dudosos, porque ellos se levantaron a probar de tal forma el corazón de Job como nadie se imagina. O sea, cuando ellos salieron a ver lo que estaba pasando con su amigo, lo primero es que la palabra reitera que ellos eran amigos de Job, independientemente de lo que hicieran o de lo que hablaran. Muchas veces nosotros le otorgamos el valor de amistad a que la persona no nos falle. Exactamente, o a que nos diga lo que queremos escuchar en ese momento. Y un amigo no necesariamente es el que te dice lo que quieres escuchar, es el que sabe estar, aunque esté equivocado, a tu lado en el momento donde tú estás en tu peor momento. Y hay gente en este momento que por no entender lo que Dios valora, menosprecia a esos que han caminado a su lado, pero le han dicho lo que no quieren escuchar. Exactamente, te han confrontado con sus palabras. Y de eso se trata. Si tú eres mi amiga y me estás diciendo algo, aunque me duele en el momento, tengo que ir a preguntar, pero me lo está diciendo por algo, déjame revisar por qué es. Y a veces no tenemos la capacidad realmente de ver por qué es. Mira, los amigos de Job son sumamente interesantes, porque ellos escuchan que Job está viviendo una desgracia. Y ellos salen, de donde quiera que estuvieran, ellos salen a encontrarse con Job para consolar a Job. Y fíjate que hay un largo silencio. Ellos escuchan a Job, que empieza Job y su lamento, porque no es mentira que cuando tú estás en tu momento de dificultad, realmente el corazón de la auyama lo conoce el cuchillo. Hay una palabra que a mí, por alguna razón, no me gusta, y es que cuando tú estás pasando un momento de dificultad, alguien venga y me diga, Dios está en control. Mira, cuando yo veo que alguien me dice eso, yo lo miro con amor, le digo, es cierto, porque quizás no entienden que para mí no se trata de que Dios esté en control, la que no está en control soy yo. La que está en un momento de dificultad soy yo. La que está en un momento de dolor, de turbación, de oscuridad. O sea, donde no entiendo lo que Dios necesita que yo vea, donde no sé para dónde tomar ruta. Nosotros hemos querido presentarnos en muchos escenarios tan idóneos que se nos olvidó que realmente hay una humanidad con la que lidiar. Exactamente. Y las personas que están hoy día en sus momentos de oscuridad requieren que los que hemos atravesado el valle de una u otra manera podamos decirle, mira, yo sé realmente de qué se trata. Sé que no es asunto de que Dios esté o no esté. De hecho,
creo que a la eclesía le he estado enseñando, desde que Dios me confrontó con la palabra, Dios está en control. Yo sé que estamos acostumbrados a decirlo, pero es como... Para todo la usamos, en realidad. Exacto, y es como mirar que pudiera no estarlo. O sea, realmente Dios no necesita control. Control necesitamos los hombres. Claro, usted siempre ha dicho, Dios no tiene ausencia de ningún tipo, ni carencia de ningún tipo tampoco. ¿Entiende? Entonces, no es Dios que necesita el control. No es establecer el control de Dios en mi mente para que yo lo crea. Es saber realmente que en esa omnisciencia, en esa aceidad de Dios, Dios domina por encima de todo. Para Dios no hay ausencia de conocimiento. A Dios nada lo toma por sorpresa. Exacto. Lo que yo estoy viviendo ya hace tiempo en el conocimiento de Dios ya acabó, ya Dios sabe cómo finalizó la historia, y hay personas que no han podido entender esa gran realidad de Dios, de que en Dios todo está conocido, no hay nada por revelarse. Eso es, soy yo la que necesito que se me sea revelado, pero en Dios no hay ausencia de conocimiento, por tanto Él tiene todo revelado, y como sabía el final de Job, necesitaba atravesarlo por el trayecto que le hiciera a Job llegar al final que Dios quería que él llegara. Exactamente. Dios realmente, como usted decía, nada le es desconocido. Ahora bien, ¿qué nosotros vemos y qué aprendemos en cada escenario donde Dios nos coloca? Creo que es tratar de ver y enfocarnos en si realmente estoy caminando en la voluntad de Él. Porque como Él es eternidad, Él es soberano, ya todo está hecho. Eso es bien interesante, si estamos caminando en la eternidad. Si como hijos de Dios entendiéramos lo que es la eternidad, creo que sufriéramos muy poco. Y que entendamos que la tenemos dentro. Porque Cristo fue impartido en nosotros y Él es la eternidad. Realmente a veces nosotros podemos entender con claridad qué significa que Cristo fue impartido. A medida que se va conociendo a Cristo, es que eso se va entendiendo. Por eso Job nos ayuda mucho. Mirar cómo Job pasa su trayecto, un hombre que comienza siendo perfecto ante los ojos de Dios, o mejor dicho, Dios lo presenta perfecto. Dios sabía lo que Job era, lo que realmente requería el proceso en el que Job estaba. Que más allá... Ahora, ¿sabía Job quién era él? Me parece que Job no tenía ni la más mínima idea a dónde el proceso a él lo iba a llevar. Job no creo que supiera, porque a medida que se va manifestando la forma en que Job habla, te das cuenta que Job maldijo todo. Todo, exactamente. O sea, hay gente que dice que Job no maldijo a Dios. Mire, Job maldijo hasta la respiración. Y eso por demás hasta está... Entonces, mucha gente en este momento no logran mirar la bendición en donde están. No logran verlo, están como Job, se sienten así. Y a veces nosotros, que ya salimos de ahí, se nos olvida que también cuando hemos estado ahí, no hemos visto a Dios obrar. No hemos visto la mano de Dios. Yo no sé usted, pero yo en muchos momentos he dicho, la mano de Dios se bajaron. O sea, hay momentos donde tú dices, mira, las manos de Dios se bajaron, se acortó el brazo. Uno pregunta, ¿qué pasó, Señor? Exactamente, pero y tú no dijiste que venías conmigo, pero aquí la soledad impera, pero en momentos críticos no es lo que yo siento lo que debe gobernar mi mente, sino la verdad de Dios que se establece. Y es justamente de eso que se trata. Cuando Job venía caminando en el trayecto de su pérdida, porque Job comienza a perder, y esto es bien interesante, porque mientras nosotros pareciera ser que todo funciona. El tema es cuando Dios comienza a quitar. Sí, cuando usted dice ahorita que cuando vemos que estamos solos, que no tenemos a nadie, yo he experimentado que en ese momento es donde más puedo disfrutar las cosas del Señor. No hay intermediario, no hay ninguna voz que te pueda hablar. Simplemente está el Espíritu Santo haciéndote entender, mira, yo te estoy mirando, yo estoy pendiente a lo que tú estás pensando, a lo que vas a decir. Cuidadito, porque lo que digas o lo que hagas, yo estoy ahí. Fíjate que aquí, cuando nosotros estamos transitando en la vida, a veces no tenemos claro de qué se trata. Sí. Y el mismo proceso es el que viene a revelarnos de qué se trata. Así es. A veces tú empiezas un proceso creyendo una cosa y lo terminas negando lo que creías al principio. Es la realidad. ¿Qué cosa, o sea, no, porque de eso se trata. Se trata de estar sintonizado con lo que Dios está sintonizado. No simplemente asumir cosas que no tienen nada que ver con lo que la eternidad de Dios viene a revelar. Por mucho tiempo hemos estado siendo vinculados a cosas que realmente no son eternas, que nos aportan, que son para logro personal, particular, ministerial, pero no necesariamente eternal. Es que somos expertos en hacer un croquis de nuestras vidas.
somos expertos en hacer proyección. Lo que yo me proyecto en este año y lo que yo me voy a proyectar el siguiente año. Sin preguntarle al Señor, ¿y qué dices tú, Cristo? Mira, como estamos hablando de Job y de croquis, yo creo que Job, ese día que lo perdió todo, no se imaginó el día anterior que iba a perder nada. ¿Pero por qué? Porque él tenía una vida ritualmente religiosa. Job sabía sacrificar por él y por sus hijos. Job tenía un corazón temeroso de Dios, pero eso no era suficiente. Y yo creo que Dios está llevando a la iglesia del Señor a el estado donde pueda entender que el sacrificio que hemos hecho no es suficiente para transformar nuestra manera de pensar. Hemos estado sacrificando mucho tiempo, hemos estado haciendo muchas cositas para Dios, hemos estado entreteniendo mucho, hemos estado haciendo muchos cultitos, pero la mente sigue igual. La mente sigue con las mismas incapacidades de entender lo que para Dios es importante. Y Dios le estaba enseñando a Job, mira, yo sé que tú sacrificas bonito, yo sé que tú tienes buenos carneritos allá atrás, yo sé que el patio tuyo está lleno de corderos, que si tus hijos cometen un error, ahí tú vienes y sacrificas y me haces subir a Humerio. Pero no se trata de eso, pareciera ser, diría yo, en mi forma jocosa a veces de interactuar con las escrituras. Me parece a mí que esa no era la manera en la que Dios quería que Job lidiara con lo que Dios necesitaba. Y Dios le presenta ciertas cosas a Job interesantes en el camino. Y lo primero que Dios hace es, te voy a quitar la costumbre que tienes de ofrecer sacrificio. ¿Por quién Job ofrecía sacrificio? Por sus hijos. Por sus hijos. A veces Dios viene a quitarte lo que a ti te hace tener sentido en la casa de Dios. A veces te tienes que dar cuenta, eres de lo que canta, pero amaneciste con que tus gargantas ya no te sirven. Y entonces tienes que enfrentarte a que vas a durar 4 meses sin elevar un solo canto a Dios. De repente ya no estás tan acomodado como estabas y Dios comienza a desacomodarte. Lo que para ti era valioso, Dios te va a enseñar. Yo te voy a decir dónde radica el valor de lo que tú estás haciendo. Y por eso yo quiero leer Job del 42 del versículo 7 en adelante, porque allí comienza el trayecto para que él entienda. O sea, Job vive sus momentos, y viviendo sus momentos, no le quitó Dios lo que cualquiera hubiese querido que se le quite, porque mira, esos 3 amigos de Job, yo te lo digo, yo le digo a Dios, a mí no me ponga 3 gente así en mi proceso. Yo me voy sola y no tengo ningún problema. Hay gente que en tu proceso de verdad que viene, mírame, a zozobrar el fuego. Parece que le soplan al fuego así. Y en segundo tú te das cuenta de que ese que era para bendición, tú dices, fue el diablo que lo mandó. Era lo que yo decía, que a veces es mejor tú estar solo, que nadie esté alrededor tuya para no escuchar esas voces. No, Guillermina, es que es cierto, hay gente que mira, de verdad entre ellos y el diablo no hay definición, no hay ninguna diferencia alguna, no la hay. Y cuando Dios te tiene ahí, tú dices, este fue el diablo. Te tengo noticia, mira, te lo voy a decir con buena voz, no fue el diablo, fue Dios que te lo mandó para empezar a tratar con lo que tú quizás no te das cuenta que es lo que realmente Dios ha buscado. Y es lo que sucede con Job. Mira, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job. ¿Qué palabras? Job cae en un lapso, señores, donde Job maldice todo. Donde Job llama culpable al que no es culpable, donde de hecho Job ahí sacó el proceso, lo que para mí tenía Job oculto. Él dijo, yo no me merezco esto. O sea, muchas veces nosotros creemos que no nos merecemos lo que Dios determina porque hemos tenido una larga vida de rituales espirituales. Lo grande del caso que hemos creído que por haber hecho todos esos rituales, es como usted acaba de decir, es por eso mismo que entendemos que no nos merecemos tal cosa. Yo no merezco estar en este sufrimiento, pero ¿qué hice yo? Yo no lo salí a buscar, no, te llegó solito. Te lo mandaron, te tocaron la puerta y te dijeron abre y no te pidieron permiso. Yo he sentido en momentos de mi vida donde a mi casa, dígase a mi vida espiritual, han entrado cosas que yo me quedo mirando y digo, ¿y a ti quién te invitó? Hay gente, hay situaciones, hay ocasiones en donde tú no necesitas invitar al invitado. Él simplemente entra, se siente y dice, aquí estoy. Y sin pedirte permiso vas a tener que atenderlo. Y lo que viene a darte no es cómodo porque realmente viene a probar lo que llamas espiritualidad
y Dios llama religiosidad, que no tiene nada que ver. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, ¿qué palabras habló Dios a Job? Dios comenzó a hablar terminologías que si usted y yo nos detenemos desde el capítulo creo que 38 por ahí, en lo adelante, usted ve a Dios preguntándole a Job cosas que me parece a mí que los científicos, buscando la teoría de que Dios no existe, han entrado en ese libro para investigar cosas que hay ahí. Ahí se describen animales como los dinosaurios que hoy día vemos. Ahí se describen cosas que usted se da cuenta que dice, wow, es cierto. Ahí se habla de la física cuántica. En esas preguntas donde Dios habla con Job, ahí usted ve explayado el conocimiento, la inteligencia, la ciencia misma de la física, de la creación. O sea, tú ves la ciencia de la creación ahí de una manera impresionante. Como Dios comienza a decirle, ¿a dónde estabas tú cuando yo hice esto, esto y esto? Y son razonamientos que yo creo que tienen una razón de ser. O sea, porque si tú ves a una gente con lepra, se le ha quitado todo. Oye, quítale la lepra y háblale. Porque ¿qué va a entender? O sea, ¿qué leproso va a estar entendiendo con el raca en el cuerpo? O sea, si usted sabe ese cuadro, usted dice, eso no tiene sentido. No, pero corazón, hay que entender a los amigos de Job, pero ¿qué tú haces con ese Dios que ha dejado que tú tengas todo eso? Pero yo tú salgo corriendo, muchacho. Entiende, no, eso fue la mujer. Esa fue la mujercita que le dio. Y así hoy día hay hombres que tienen mujeres similares a esa. Maldice a tu Dios y olvídate de eso. Corre de ahí, hay hombres que en este momento están diciendo, la mujer que me diste, yo los compadezco porque puede ser cierto. Hay veces que hay escenarios donde usted no puede con él. Job nos enseña eso, pero el escenario era perfecto para lo que Dios quería. ¿Entendemos nosotros que el escenario para Dios siempre va a ser perfecto para lo que Él quiere? ¿Creemos nosotros que Dios está realmente jugando dados o a la suerte con lo que Dios está haciendo con nosotros? Eso se llama no conocer quién es Dios. Eso se llama no entender que Dios desde el principio anuncia el fin. La soberanía del Señor. ¿Entiende? O sea, para Dios, donde tú estás hoy no es sorpresa, Él siempre lo supo. Sorpresa es para ti. Y hay personas que en su proceso construyeron tantos ídolos que valoraron, tantos afectos, tantos sueños, tantos anhelos, y a eso le pusieron propósito de Dios, y Dios comienza a romper, porque viene el momento donde el único propósito de la iglesia va a ser manifestar a Jesús, no tener su tienda aparte y decir este propósito de Dios, pero no va a ser para Dios, no, es propósito para tu ego, es propósito para tu estabilidad económica, es propósito posiblemente para tu estabilidad emocional. Hay muchísima gente llenándose de cosas de Dios, pero es para su propio fin emocional. Claro que sí. Para poder sentir que son alguien. Porque hemos utilizado el altar de Dios para elevar el ego de las personas. El altar de Dios debió utilizarse por muchos años para revelar a Cristo y lo que es el conocimiento de Cristo. Revelar el carácter de Dios, revelar la esencia de Dios. Entonces, el punto, pastora, es que no hemos entendido eso. No lo hemos entendido. Déjame decirte, cada vez más estás escuchando personas que van hablando el idioma de Dios. Mira lo que no se pasó de sorpresa en la iglesia. Eso fue tremendo. ¿Entiendes? Entonces, wow. Cómo Dios tenía orquestado en el cumpleaños de la pastora semejante tiempo de enseñanza con alguien de quien no nos habíamos propuesto previamente, pero la enseñanza fue tan asertiva, o sea, fue tan certera en lo que es lo profético. ¿Cómo es que Dios está haciendo que su pueblo sea alimentado? El tema es que se muere de hambre aquel que no quiere pan. Ese es el gran dilema. Bueno, o sea, ¿por qué usted se está muriendo de pan hambre? Con mucha levadura también, pastor. Es que es lo que te estoy diciendo. Ayer hablábamos de Juan capítulo 7. O sea, el que quiera saber la voluntad de Dios, lo va a saber porque Dios se va a dar a conocer. Pero si usted lo que quiere es ser entretenido, también le van a aparecer muchos cirqueros en el camino. Porque Dios le va a dar a cada quien lo que el corazón quiere. Eso es lo que pasa con Job. Exactamente. Entonces, en este versículo vemos que Dios le pregunta cosas a Job que exponen a Job a un razonamiento específico. Antes de Dios llevar a Job a donde Dios necesitaba que la mente de Job estuviera, no la lepra de Job. Hay dos dimensiones, la dimensión del cuerpo y la dimensión del entendimiento. A veces no permitimos que el entendimiento nuestro sea renovado porque la atención la tiene nuestro cuerpo, nuestra enfermedad, nuestras emociones, nuestros deseos. Y cuando estamos enfocándonos ahí, entonces perdemos tiempo. Dios que sabe a dónde iba a llevar a Job, porque el capítulo 42 de Job se escribió antes que el capítulo 1.
Excelente. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Creen que Dios está inventando con ellos. Yo no sé qué Dios te presentaron, pero Dios nunca va a inventar con ninguno de sus hijos a donde Él ha hecho hechura suya. Así es. O sea, la hechura de Dios por sí sola tiene trazado el camino hacia donde vamos. Por eso hay gente que hoy vive en ansiedad y por eso hay otros que la ansiedad no los toca. Son cosas diferentes. O sea, hay gente donde la ansiedad quiere buscar cabida y dice, yo no puedo aquí porque es que aquí la palabra de Dios me va a salir por donde quiera. Y la ansiedad sale corriendo y ahí me abre su puerta y dice, me voy. No tengo comida, no tengo medicamento aquí que me nutra. Sí. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está entendiendo lo que la palabra de Dios establece. Así es. Y es a donde Dios va a llevar a sus hijos. Hay muchos hoy días que están presos de ansiedad. ¿Por qué? Porque le presentaron a un Dios que realmente no es el Dios de las Escrituras. Así es. A medida que vamos conociendo, y ojo aquí, no quiere decir que usted, que es hijo de Dios, hoy día no tenga una situación de ansiedad. El tema es que la ansiedad no te va a gobernar. No va a terminar escribiendo tu historia, sino tú vas a escribir cómo la derrotaste a ella, cómo ella entró y se acomodó y cómo tú barriste hasta sacarla de la casa. Así es. Porque de eso es que se trata, es de la realidad de Dios en nuestras vidas, no es de la apariencia de Dios en nosotros. Para seguir hablando cosas que realmente no tienen una identidad real en nosotros. Así es. Entonces, estos amiguitos de Job para Dios eran muy necesarios. Por eso aquí dice que Job le pregunta preguntas inteligentes. ¿A dónde estabas tú? Cuando yo hice qué cosa, no a Adán y a Eva, sino a los animales con la que tú has tenido que lidiar. Que lidiar y trabajar. Entonces, eso es parte de lo que nosotros necesitamos comprender. Sabemos dónde estaba Dios cuando estaba haciendo lo que nosotros estábamos viviendo, cuando le estaba permitiendo. Entendemos nosotros, los que puedan estarnos escuchando ahora mismo en las cárceles o donde quiera que estas emisoras o estas ondas lleguen, ¿a dónde estaba Dios? Está en el mismo lugar. Mira hacia arriba, pon la mira en las cosas de arriba. Si no es que no importa lo que estás viviendo, es que es hora de que mires al lugar correcto. Sí importa, por eso yo te decía que hay momentos donde tú escuchas gente que te dice cosas, ¿cómo tú me vas a decir que no importa el dolor que yo estoy viviendo? O sea, no importa lo que tú estás atravesando. Óyeme, sí importa. Claro que sí, te importa. Por eso necesitas ya entender que debes de colocar la atención en las cosas de arriba. Cuando pones tu atención en las cosas de arriba, entonces comienzas a mirar que se trata de verdad vivir. La perspectiva cambia automáticamente. Claro, es vivir abundantemente, no decir algo que no vivimos. Es decir, yo vivo abundantemente, aunque no tenga nada, lo logré. Sí estoy viviendo así. ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? Cuando decía, es que mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él sabía la magnitud, la grandeza, el poder, la autoridad que tenía Jehová Dios. Exacto. Entonces, bien interesante es entender de dónde viene el poder. Por eso es que Dios comienza a decirle a Job, porque el proceso termina muchas veces quitándote a ti la capacidad de ver el poder de Dios a tu favor. Así es. O sea, tú sabes que Dios tiene poder, pero no lo estás viendo a tu favor. Exactamente. No estás entendiendo que Dios va a operar a favor tuyo, porque total, si te acaban de aplastar, a Job le quitaron todo. Todo se quedó sin nada. Y hay personas que se sienten así. Y hay personas que están mirando y están diciendo, wow, yo no pensaba que esta persona me podía hacer eso. Hay muchas personas decepcionadas ahora mismo. Sí, muchas personas claro que bajaron el rostro porque quienes pensaron que no le iban a traicionar realmente lo hicieron. Quienes pensaron que no le iban a defraudar realmente Dios permitió que aconteciera. Exacto. ¿Y por qué lo permitió Dios? Por lo que empieza a decir aquí. Dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Dios viene y le da una instrucción de corrección a los tres amigos. Y ahora le dice a Job, en el verso 7, le dice, y quita Jehová la aflicción cuando él hubo orado. O sea, Dios le da una instrucción a Job. Así es. Y le dice, oye bien, ahora, ora por esos que en el camino te lo pusieron difícil. Ora por esos que Dios ve como amigo y probablemente tú lo llamaste enemigo, probablemente tú lo llamaste lo que te persiguieron, probablemente tú le cambiaste el nombre a ese que te hizo llorar porque te traicionó, pero que luego te coloca en el centro de la voluntad de Dios sin que te des cuenta. Aleluya. Es eso que Dios anda buscando. Entonces, a veces estamos enfermos porque no sabemos entender la instrucción simple con la que Dios nos sana. Algo que me llama la atención en Mateo 5:44 que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Puedes repetir esa escritura, Guille, porfa? Mateo 5:44 al 48 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que dice que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tiene que ver, Guillermina, esta oración cuando lo que Job necesita es que le quiten la lepra? ¿Cómo yo voy a orar por aquellos que no estuvieron conmigo en mi tiempo de lepra? Los hijos de Dios. Es eso, quizás es que no has visto cómo sanar. Quizás solamente te estás arrascando la lepra que te provocó la traición de alguien. Esa insensibilidad, esa desubicación con la que a veces quedamos cuando alguien realmente nos hace rascar en la herida propia. Que se sangra. ¿Entiendes? Y vemos que nuestro ser está sangrando, y vemos que nuestra empatía se rompe, y vemos que nuestra atención se quiebra, y vemos que decimos, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué esta persona me hizo esto si yo no merecía? ¿O por qué me hizo oír tal cosa? O sea, a veces nosotros pensamos, Guille, cuando Dios está guiándonos hacia un lugar no conocido, que lo que alguien vino a decirnos no es lo que necesitábamos escuchar. Así es. Y a veces estamos teniendo o desarrollando la tendencia de ver más lo que otro hace que lo que me provoca a mí, Así lo que es. me hace. Y es ahí donde nosotros perdemos la capacidad de entender que se trata de que Dios en nosotros forme la imagen de su hijo. Por eso Él dice, esa palabra para me llama la atención. O sea, es como el efecto de algo. Para que tú puedas ser hijo de Dios, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Esa es una de las características de los hijos de Dios. Exactamente. O sea, oran por aquellos. ¿Cómo orar? Hemos creído que eso es un principio espiritual poderoso para sanarnos. Realmente implementamos la oración por el enemigo. ¿Quién es un enemigo? Búscamelo ahí en esa. No. Vámonos al original. Vamos a ver cómo el original define un enemigo. Porque muchas veces nosotros estamos creyendo que Dios no quiere que tengas contacto con el tóxico. Porque el tóxico viene a hacerte daño. Porque el tóxico es dañino. Y probablemente si tú logras entender que el enemigo o el tóxico que tú llamas tóxico no es más que la mejor ocasión de Dios para llevarte a un estado espiritual genuino, no de apariencia, sino de realidad de Dios, a donde te pasas tiempo orando en favor de ese. No es orando en contra de ese, sino en favor. Ojo aquí. Porque a veces tus tiempos de oración, cuando hay alguien que te ha expuesto a un proceso duro, a un proceso de quebranto, a un proceso de mucho probarte. O sea, hay personas que salen de la misma boca de Dios a probarte en todos los sentidos y en todos los aspectos. Pero es a ti que te corresponde oír la instrucción de Jesús, donde Él te dice con claridad, para que tú seas hijo, necesitas entender que esto tienes que hacerlo. ¿Lo tienes ahí? Aquí aparece 35-38, pero no me da más. Y dice que es él, quien, uno y todas las cosas. Pero no, a ver, vamos a ver. No Guillermina, ¿estás dónde? Estamos en Mateo 5:44. Estamos en los evangelios. Vamos a ver, el evangelio del reino, Mateo 5:44. Vamos a ver cómo esa escritura nos revela. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Vamos a ver, ¿a quién tengo yo por ahí? ¿Enemigo? Búscalo porque a ver, aquí está. Ay, no puede ser. Ay, no. Esta versión yo creo que no está ni siquiera pronunciable. Aquí está diciendo a aquellos que excretan sobre ti. Uy, aquí me aparece. Me perdonan los que en este momento entienden que ese vocabulario está fuera de orden por la hora. Estamos a 1:00 de mediodía. Perdónenme, es lo que dice. Viene del original griego kataraomai. Y cuando lo buscas es excretar, por analogía, arruinar, condenar. Es ese que lo que hizo que tus planes se fueran a pique. Aquí dice, el que me parece a mí dice odioso.
¿Estás en algún cognado? Hostil, sí. O sea, fíjate que Jesús sabe perfectamente el carácter de aquel que... Odioso y hostil. O sea, Óyeme, Jesús sabe el fuerte. carácter de aquel por el que tienes que orar. Quizás a ti te es fácil orar por el pastor, por la pastora, por ese que va a abrir una puerta poderosa para ti, por esas conexiones divinas que buscamos, por todas esas aparentes Pero pareciera opciones ser divinas. que orar por ello es la llave Es que que abre es el lo que que realmente seamos sanados. es lo que está diciendo. La Es que aflicción esa es la de Job se quita cuando él comienza a orar por aquellos que excretaron, de acuerdo a lo Muy que dice fuerte. el original, sobre él. Y usted me está diciendo, pero ¿por qué tú estás siendo tan llana? Porque es hora de que la palabra entre profundamente a lo más, donde lo podamos implantar a lo más profundo de nosotros para que ella produzca la vida. La así. palabra debe ser implantada profundamente. Por eso dice el libro de Hebreos que la palabra de Dios es viva más y es cortante. eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. Esta tiene el poder de atravesar los tuétanos. ¿Sabes por qué? Porque en los tuétanos es que está la vida del hombre. Jesús dice, en la sangre está la vida del hombre. Y muchos de nosotros queremos que la palabra de Dios entre, pero ¿a dónde? Al ser racional. Y Cristo quiere que entre a los tuétanos para que Exacto. produzca vida. Porque la palabra discierne también el pensamiento y la intención del corazón. Entonces es hora de que la vida de Dios entre dentro de ti y produzca, ¿qué cosa? La vida. Job sabía que sus amigos lo habían lacerado. Job sabía que esos amigos lo habían hecho sentir culpable. ¿Por qué? Porque el proceso a Job lo hizo en un momento determinado sentirse que él no merecía esa prueba, que no era para él esa prueba. Y hay momentos donde yo me siento igual, donde yo digo, Dios mío, pero no pudiste pasarle esto al hermano que le queda al lado. Tengo yo que vivirlo Mira, también. y lo grande de todo esto, pastora, que cuando leemos también lo que acabamos de leer en Mateo 5, es la posición del hijo. Me estás confrontando porque ¿qué posición tomamos nosotros cuando nos vemos en esa situación? Hoy en día, ¿qué decimos? Los que no estuvieron en mi proceso no estarán en mi victoria. Los que no estuvieron conmigo en tal lugar no estarán. Yo creo que ya pasó de moda ese mensaje. Sí, Guille. pero ¿No ha pasado de moda? No, claro que no. No, en serio. Bueno, pastora, y mejor que ni ve las redes, porque espérate, si tú, no, por Dios. Sí, Ay, pero claro por que favor, sí. mándenle el videíto a todos aquellos que están predicando de que el que no tuvo en tu desierto no va a estar en tu victoria, y eso pasó de moda. Entonces, aquí Eso no tiene nada aquí que no se ver está con lo que es diciendo que en bíblico. vez de decir eso, mira, ora por ellos. Pero no te está diciendo que ores religiosamente, No, sino que de ores verdad. con la realidad. Porque Jesús está diciendo a ti que esa oración va a producir en Job una transformación que va a quitar que aquí no me dice que fue la lepra que se quitó. Aquí dice que lo que se quitó fue la aflicción. La aflicción, exactamente. La aflicción es la consecuencia que queda en el alma cuando hay un proceso duro y doloroso. Hay gente que Dios le cambia la situación, pero siguen afligidos. Hay procesos que realmente a personas lo nublan tanto que aunque salen de ahí, quedan marcados para siempre. Quedan marcados con una mente pesimista, quedan con desconfianza, y con una depresión, quedan con aflicción en el alma. Quizás tu respuesta es que no has orado, que no le has creído a Dios lo suficiente para orar por ese que te entró en ese calabozo. Así es. Por ese que te hizo a ti sentirte que tú no solamente no merecías vivir eso, sino que no necesitabas que esa persona te marcara con una palabra, te juzgara con una palabra, te señalara, porque hay momentos donde tú no necesitas señalamiento, hay momentos donde tú quizás lo único que necesitas es que te caminen al lado tuyo. Exacto. Entonces nosotros a veces no estamos preparados como iglesia del Señor para caminar con aquellos que están afligidos, para aquellos que están en sus tremendos procesos de transformación, porque hemos querido asimilar que las personas deben caminar con tal y cual vestimenta. O sea, ¿estás tú capacitado para ver la desnudez de alguien a quien tú amas y realmente cubrirlo y realmente quedarte? ¿O tú estás dándote cuenta que en el proceso la boca tuya se convierte en la justicia de Dios en la tierra porque tú crees que eso es lo que la persona necesita? Yo he vivido situaciones con gente que amo, que Dios me ha dicho a mí, esa persona no necesita tu sabiduría, necesita cultivar su propia sabiduría, déjalo, pero quédate en el proceso. Tómale la mano, si se cae, que se caiga, si se ensucia, que se ensucia, Que sepa que tú si estás está ahí, pero pecando, que no que estás peque, interviniendo. pero tú te quedas en el mismo lugar, Wow. con los brazos abiertos y haciéndole saber, yo estoy contigo, y no Exactamente. estoy para juzgarte y tampoco estoy para dirigirte, Exacto. porque hay gente que se cree el Espíritu Santo de otros. Es duro, pastora. Es Porque duro. no entendemos el amor de Jesús. No entendemos que Dios nos amó, no por obra de justicia. Entonces nosotros queremos que Dios
por las obras que hacemos es que nos va a despegar de Él. Nada me va a separar a mí del amor de Dios. Y a usted tampoco, ni siquiera el pecado más grande si usted es hijo de Dios. Así es. ¿Entiende? Dios lo que va a hacer que eso lo va a tornar para bien. Dios va a hacer que realmente entiendas a dónde estás y Dios te va a sacar con bien. Dios no va a dejar que ninguno de sus hijos se quede realmente en ningún proceso de destrucción. Claro que no. Entonces es hora de que nosotros entendamos un poquito más acerca del amor. María, no sé si ese teléfono es para nosotros. ¿Es para nosotros? ¿O será para alguna promoción? Bendiciones del Señor. Bendiciones. Dios guarde tu vida. Amén. ¿Con quién hablamos? Rafael Mercedes. Rafael, ¿quisieras compartir algo en el programa? No, algo que decía usted sobre que el que no está en mi victoria, el que no estuvo en mi proceso, no estará en mi victoria. Okay. Sabes que eso está muy mal, porque a veces queremos encajar palabras muy bonitas según el sistema, pero cuando procuramos encajarla en la cristiandad, exacto, es porque estamos muy lejos del Espíritu, porque el Espíritu nos guía a toda verdad. Exacto. Así es. Y déjame, ¿cuál es tu nombre? Rafael Mercedes. Rafael, y algo importante es que nosotros necesitamos comenzar a comprender de qué se trata la verdad de Dios. La verdad de Dios no viene a promocionar a ningún hombre, viene a establecer a Cristo. Así es. Y el gran peligro de nosotros es que hemos llegado al altar de Dios con tantas deficiencias emocionales que creemos que el altar de Dios es un lugar para abastecernos emocionalmente. Si usted no se abastece en la verdad de Dios, usted se va a abastecer de las cosas de Dios. O sea, ahí es que está el problema. Hay gente que realmente se sienten importantes cuando están haciendo cosas para Dios, pero cuando termina el escenario, cuando termina el show mediático llamado circo religioso, nos vamos al hogar y ahí entonces estamos depresivos. Ahí estamos sin realmente tener identidad, sin tener una vida de satisfacción. ¿Por qué? Porque hemos cultivado una falsa vida cristiana. Nuestra vida no ha estado fundamentada en la verdad, que era lo que le estaba Dios revelando a Job. Job, te voy a revelar la gracia en la ley. Job, vete a orar por los que te hirieron. Vete a orar por los que se levantaron contra ti. Vete a orar. Dios le estaba diciendo a Job, ven, que te voy a enseñar cuál es el idioma del reino de los cielos. Te voy a enseñar lo que los hijos que están a punto de ser revelados, porque en ese momento todavía Cristo no estaba revelado, todavía nosotros no estábamos revelados, pero ahí se da a conocer la manifestación de nosotros. Cuando Dios le está diciendo a Job, ven, que yo te voy a revelar cómo va a ser el porte de los hijos de los últimos tiempos. No van a perder su tiempo señalando al que lo señaló, sino que empezarán a orar por aquellos que se levantaron y lo señalaron. Si pasáramos más tiempo mirando el carácter de la letra roja de la Biblia, que es todas las palabras de Cristo, entonces usted pudiera ser más que vencedor, como dijo Pablo. Hay gente que sus cárceles son simplemente mentales. ¿Y por qué? Porque no han sido establecidos en la verdad de Dios. Tus garrotes no son físicos, sino por la forma en que piensas, estás actuando ahora mismo como si estuvieras encarcelado. Y Dios va a venir a libertar al pueblo. ¿Pero por medio de qué? Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Fíjate, tú no vas a ser libre por un culto. No vas a ser libre porque un profeta te puso mano, te profetizó. Hay gente que realmente estaba operando bajo espíritu de adivinación. Y dicen, necesito que Dios me dé una palabra. ¿Qué palabra de Dios usted necesita? Abra la Biblia y usted la va a encontrar. Santo. Abra el rollo y usted verá que Dios a usted le va a hablar. Hay gente que ahora mismo está depresivo porque entienden que no tienen palabra de Dios. Pastora, a medida que se nos revela esa verdad de la cual usted acaba de hablar, se va a acabar el delirio de persecución que hay en muchos lugares. Eso es crítico. O sea, eso es crítico. Hay muchísima gente creyendo que lo están persiguiendo. No, es una cosa increíble. Creyendo que se le levantaron. Hay una guerra. Olvídese de esa guerra. Mire, usted y yo estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Juntamente con Cristo, dice la palabra. No es cierto, pero es más fácil inventarnos un enemigo que realmente hablar del que ya venció. Si hablas del que ya venció, ya te quitaste el aura de protagonismo, porque le estás haciendo creer al pueblo de Dios realmente que el Dios del cielo no es suficiente para mantenerlos a ellos en paz. O que la promesa de la palabra que está escrita, ¿por qué estamos que está por ese escrita, tema? Ese tema no debe ser, no me guíen por ahí. Sí, pero que pastor, es que es muy importante que se toque, porque la cantidad de gente que tiene un pleito eterno, que digo, ¿y cuándo será que van a terminar de pelear? Porque a mí la palabra me dice que ya lo hizo todo. Y que yo tengo que disfrutar eso que ya él hizo. No, es que si no estamos pensando, meditando y conociendo a Cristo y su obra de consumación, su obra de glorificación. O sea, se nos acaban los shows de los muchos congresos, ya no vamos a tener estos nombres poderosos que hay por ahí. O sea, cuando usted hace un recuento de los nombres poderosos de los congresos, ¿qué usted va a ver? Usted va a ver de todo, desde
Mire, yo no voy a meterme por ahí porque no es necesario a esta hora del día hablar de esos temas, pero es la realidad. Si yo te vendo a Cristo de forma desproporcionada, Exacto. yo te voy a creer lo que tú me estás vendiendo. Una vez, cuando yo comencé el evangelio, a mí por alguna razón me fascinaba esperar a los testigos de Jehová en mi casa. Era una cosa, yo no entiendo, yo disfrutaba aprender yo era muy movida a estudiar las escrituras con ellos, la forma en que yo presentaba las escrituras. Hasta un día que yo estudiando las escrituras, el Señor me habló a través de las escrituras y me hizo saber, si tú no conoces la verdad, tarde o temprano vas a ser confundido por aquellos que aparentan conocer la verdad. Uy. Y esa es la realidad de lo que está pasando mucha gente. Una verdad distorsionada. A usted Cristo vino para darle vida en abundancia. Usted debería preguntarse, si yo no la vivo, ¿por qué no la estoy viviendo? ¿Dónde está el problema? Dios le estaba enseñando a Job, te voy a enseñar el misterio del último tiempo que se llama el amor. El misterio más grande de los siglos no se llama otra cosa que el amor revelado en Cristo Jesús. Amén. Jesús en su plena cruz del Calvario oraba por los que se iban a quedar en su momento de dolor y por aquellos que los subieron a la cruz. Lo más grande, Padre, perdónalos. Es que no saben lo que nosotros, hacen. mira Guille, nosotros hablamos de esa frase muy poéticamente. Sí, pero óyeme, que cuando ahí estaba tú te Cristo vas sin allá, sangre. tú Mírame, dices, ahí wow, Cristo pero estaba sin sangre, ¿oíste? Ahí demasiado Cristo estaba fuerte. desfigurado. Ahí Sí. Cristo estaba, su cuerpo ya estaba dando señales Sus últimos de momentos. su última respiración. Ahí estaba colapsando el corazón, ¿eh? Ahí sus pulmones ya no tenían sangre. ¿Por qué? Porque la forma en la que él estaba haciendo que su cuerpo se drenara sin Por sangre. completo. O sea, ya su hemoglobina y lo que da vida, porque la sangre es lo que contiene la vida del hombre, ya su hemoglobina estaba casi en 1 o en 2. Por ende, él no estaba diciendo, ay, Padre. No, Padre. Padre, Fue con perdónalos a ellos, porque ellos no saben lo que hacen. Ay. Y vamos a tuitear esa frase, porque hay que tuitearla. Esa es la frase del momento. No fue así, cariño. Él estaba con todo entumecido. Su mente no tenía capacidad de pensar. El cuerpo de él no tenía anestesia ni operación de milagros para soportar el inmenso dolor por el amor. Entonces nosotros hoy tenemos que entender que lo que Dios le estaba diciendo a Job era, Job, te voy a enseñar dónde se cura el corazón del hombre. ¿Sabes cuántas personas hay enfermas porque no saben amar? ¿Sabes cuántas personas hay enfermas porque han guardado rencor? Así es. ¿Sabes cuántas personas hay enfermas y distorsionadas porque decidieron no perdonar? Así es. Cerraron la puerta por Definitivamente. completo a la oportunidad del amor, a ese que le dañó, pero que están bajo pacto. ¿Sabes cuántos matrimonios rompieron el pacto porque el dolor de la traición fue más grande Así que el amor es. que Cristo les enseñó? Así Y es. luego a teorizar que para allá abajo vamos. O sea, Jesús estaba en esa bendita cruz que para muchos fue maldita. O que el perdonar toma su tiempo, que eso es poco a poco. A Jesús enseñó y puede ser que tome tiempo para algunos, pero la Biblia dice, aquel que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, que Dios se la va a dar. Si te falta esa capacidad para perdonar, abraza la verdad de Dios, acércate a un grupo de discípulos del Señor que te enseñen el Salmo 78 hasta que tu mente sea desnublada del dolor de la traición y logres perdonar. No te estamos diciendo que va a ser fácil, te estamos diciendo, recibe la instrucción. Dios le dijo a Job, bueno, ora por ellos. Job no se levantó a decirle, yo no voy a orar por ellos. Yo no puedo. Estamos a ley de 4 minutos para terminar. Y quizás usted está escuchando este mensaje en la tarde de cualquier día. Y usted no tiene respuesta para ver por qué se enferma tanto, por qué está tan afligido. Vaya a su corazón y pregúntele a Dios, no a su corazón, sino a Dios, ¿a quién he guardado aquí adentro? ¿A quién he dejado escondido aquí adentro que está lacerando mi alegría, que está lacerando mi gozo, que está lacerando realmente la vida tuya y está haciendo que se vaya? Y si usted conoce que sale un nombre, entonces haga el paso 2, empiece a orar. Amén. Dios no le dijo a Job, vete a donde los amigos y habla con ellos y ten una tertulia. Te dijo, ora por ellos. Quizás el tiempo de oración de Job era en secreto, era en privado. Quizás los 3 no estaban ahí. Exacto. A veces quizás pensamos que él tuvo que orar con los 3 amigos cercanos. Vengan ustedes 3 que yo voy a orar por usted. Eso no es lo que veo. Cuando él hubo orado por sus amigos, dice, y aumentó Dios. O sea, tú no sabes si él oró en el lugar secreto, tú no sabes si él oró en el patio de su casa, tú no sabes dónde él oró, pero sí recibió la instrucción.
aflicción. Donde quiera que estés, si sabes que allí hay alguien que colocó tu corazón en dolor, practica el orar por él, y puede que te pase lo que Dios le enseñó a Job. No solamente Dios aumente tus bienes, sino que te quite la aflicción que no te deja gozarte. ¿Y qué hay dentro de mí que no me deja amar al hermano la manera que Dios manda que amemos? El programa de hoy acaba de llegar a su final. ¿Qué hay? ¿Cómo se quedó el programa? ¿Cuál fue la parte final, Guillermina? ¿Qué hay dentro de mí que no me permite amar al hermano a la manera que Dios manda que amemos? Entonces, posiblemente en la próxima estaremos hablando del amor que cubre multitud de faltas. Aleluya. Muchísimas bendiciones del Señor. Para nosotros en Vida Abundante fue una bendición poder estar con ustedes. Amén. Guille, despídete de este hermoso pueblo. Para nosotros fue un placer haber traído palabra abundante, palabra de verdad. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Dios les guarde. Amén.